va a constituirse, establecerse como el centro del comercio internacional del mundo entero en los próximos años. En el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 18, dice la Biblia: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, en una hora vino tu juicio. Vemos nosotros claramente el impacto que va a causar la caída de Babilonia. Ya vimos hasta la última clase algunas de las razones que el Espíritu Santo nos da para la caída de esta ciudad religiosa política que en el mundo se va a levantar. Vamos a ver en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 27, de qué forma paralela este profeta, casi 600 años antes de Juan, que escribió Apocalipsis, relataba ya de la misma manera y profetizaba acerca de esta ciudad que se convertiría en el centro del comercio internacional. Dice Ezequiel capítulo 27, versículo 27 en adelante: tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniz. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciaban a muchos pueblos, a los reyes de la tierra, enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Aquí vemos que se usa el nombre de un puerto marítimo que existía en aquel tiempo llamado Tiro. Sin embargo, a la luz de la historia, nunca Tiro se enfrentó ni se convirtió en el puerto marítimo y en el centro del comercio internacional. Este pasaje de Apocalipsis 18, 9 y 10 y Ezequiel 27 nos habla que en el futuro la mayor parte de las naciones van a depender política y comercialmente del anticristo. Y otras cuyas economías estén ligadas también a esta futura capital del mundo sufrirán enormes pérdidas financieras. O sea que el mundo va a dirigirse ahorita viene una catástrofe financiera para que surja de esta catástrofe financiera el anticristo y el último forma de gobierno mundial. Y el mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige a un boom económico, donde van a subir las acciones, donde va a haber prosperidad, donde van a decir, se casarán como en los tiempos de Noé, harán negocios, comerán, etcétera, etcétera. Y cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En el capítulo 17 del libro de Jeremías, la Biblia, usando a este profeta, nos dice Jeremías 17:11, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. La Biblia nos muestra, y lo hemos visto hasta este momento, lo inútil y lo vano y lo vacío de amontonar dinero. ¿Cuál es la razón por la cual amontona la gente dinero? Vamos a tener el equilibrio. No es pecado tener una cuenta en el banco. No es pecado tener ahorros. No es pecado comprarte un seguro de vida, ni un seguro para tu coche, ni un seguro para tu casa. No es pecado. La fe no está divorciada del sentido común. No es pecado que a tu casa le pongas una barda electrificada.
No es pecado, ¿verdad?, que tú salgas a la calle y tomes precauciones. No es pecado. Lo que es pecado es que tú guardes de más. Entonces, si tú ganas 500,000 pesos al mes y le das 50,000 pesos de diezmo a Dios y guardas 100,000 pesos y vives con 300,000 pesos, no es pecado. ¿Por qué? Porque le estás dando a Dios lo que le corresponde y Dios, mientras le demos lo que a Él le corresponde, Él nos deja disfrutar nuestro dinero y nuestros ahorros, y si te alcanza para una casita, y para un coche, y para irte a Cancún, y para irte a Europa. Dios nunca nos dice que el dinero sea pecado. Es el amor al dinero lo que es pecado. Entonces tenemos nosotros que tener este balance y este equilibrio como cristianos, porque Dios no es enemigo de los ricos, ni tampoco que tengas una casa, ni que seas dueña del castillo de Chapultepec. El pecado es cuando tú tienes y estás guardando de más. Ahí es cuando Dios te va a mover el tapete tarde o temprano. ¿Por qué? Porque estás haciendo de lo que tú tienes un ídolo. Es idolatría, dicen Colosenses 3, 4 al 6, es idolatría y es avaricia el dinero. La idolatría es avaricia. Entonces, el momento en que nosotros le damos a Dios, estamos siendo libres de un ídolo, de no hacer del dinero un ídolo. Pero si yo no le doy a Dios lo que a Dios le corresponde, comienzo a volverme avaro. ¿Y quién es un avaro? El que guarda de más debajo de su colchón, en el banco, el que comienza a no dormir por el dinero que no tiene o que necesita guardar. Y de eso es de lo que Dios nos quiere librar, porque Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Dice el Salmo 37, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces es muy triste cuando nosotros caemos en lo que el mundo va a caer y a donde el mundo se dirige, al amor, a las riquezas y al dinero. Vemos ahorita en la política, vemos en los deportes, vemos en todas las áreas, en la cultura, en la ciencia, el amor al dinero. Todos se venden, todos se prostituyen, todos tienen un precio por lo cual puede alguien comprarlos. Y es de lo que Dios a nosotros nos quiere librar. En segundo lugar, regresamos a Apocalipsis 18, versículo 11 en adelante. Se describe una gran lamentación de los comerciantes y de los hombres de negocio del mundo y los mercaderes de la tierra. Ya vimos en la clase pasada que los mercaderes va a ser la nueva clase, la nueva élite que formará el mundo futuro, que son los que gobernarán el mundo a través del comercio. Pues estos hombres, en el griego emporos, dijimos la clase pasada que eran los mayoristas, los que están controlando los mercados en el mundo entero, llorarán y harán lamentación, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ven ustedes la lista que se da aquí de mercaderías y de mercancía que va a salir o va a ser exportada de Babilonia. Oro, plata, piedras preciosas, perlas. O sea, va a ser una industria increíble de las piedras preciosas. Y sabemos que las casas reales de Europa, la corona real de Inglaterra, los reyes de Holanda, los reyes de España, en toda esa clase, ¿verdad?, donde social de la sangre azul, como le llaman, en todos los artistas de Hollywood, todos ellos aman y viven por las joyas. Y ya salió la artista fulana de tal con un diamante que le regaló, que le costó $1,500,000. Y trae la princesa fulana de tal una diadema que no sé qué, le costó $10 millones. Y todo este mundo del comercio de las joyas, de la plata y del oro, tendrá su lugar ahorita en Babilonia. Actualmente Sudáfrica es uno de los puntos más importantes de producción de diamantes e Israel. Entonces, todo esto se va a concentrar ahí en Babilonia. Después nos habla de lino, púrpura, seda y escarlata, o sea, las telas más finas. Vean ustedes el control de las joyas preciosas. El control del vestido estará centrado en Irak, ya no en China, como ahorita China arrasó
y están haciendo quebrar hasta los comercios minoritarios en México, en Latinoamérica, porque China invadió literalmente México, Centro y Sudamérica, y ¿quién va a competir contra esos mercados tan grandes? Tú vas a Tepito, vas a un mercado y un par de sandalias chinas 10 pesos, el mexicano lo más barato que las puede dar son 12 pesos. No se puede competir contra un mercado así. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo ya en el mundo y vemos cómo controlan ellos, los mayoristas, el mercado internacional y hunden en la depresión y quiebran los negocios de aquellos negocios que no son mayoritarios. Después dice la Biblia, madera olorosa. ¿Quién no tiene madera para construir? Babilonia controlará el comercio y la exportación de las maderas más finas del mundo entero. Objetos de marfil, objetos de madera preciosa, cobre, hierro y de mármol. Todas estas piedras preciosas, todas estas piedras diferentes, todos estos azulejos, todas estas cosas que se usan en la construcción, mármoles, etcétera, etcétera, tendrán su control mayoritario en la ciudad de Babilonia. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, todas las cosas que se usan para producir un buen olor, un buen ambiente en los castillos, en las casas. Todo el mundo ahorita le gusta que su casa huela bien. Ahí estará concentrado el poder en Babilonia. Vino, aceite, flor de harina, trigo, o sea, el comercio de los alimentos básicos. Todo el ganado, bestias, ovejas, caballos y carros, y finalmente dice la Biblia, esclavos de hombres. O sea, qué increíble que actualmente podamos ver nosotros claramente que la esclavitud volverá otra vez a levantarse porque será la capital internacional de los esclavos. Posiblemente prostitutas, posiblemente drogadicción, posiblemente en el abuso de empleados, posiblemente en el abuso de los obreros. La Biblia le llama a una persona que abusa de alguien que emplea y que no le da proporcionalmente a su trabajo y además le roba o le trata de ni siquiera hacerle contrato o si trabajó horas extras no pagárselas, la Biblia le llama eres un explotador de seres humanos. Y eso Dios lo castiga severamente. Veamos esto en el libro de Santiago capítulo 5. La perspectiva divina que Dios tiene acerca de las personas que actualmente y nos están escuchando por la televisión tienen dinero gracias a la explotación de sus empleados. Y la mayor parte de los millonarios en el mundo tienen lo que tienen por la forma como abusan de sus empleados. Dice Santiago 5, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, tus ropas están comidas de polilla, tu oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Todos los esclavos, todos los empleados que han sido abusados, aunque las personas no crean que hay justicia, Dios sabe perfectamente bien y a esas personas que han hecho dinero explotando a los seres humanos, el dinero que han ganado y todo lo que han tenido, la Biblia dice, nunca lo disfrutarán ni en esta vida y menos en la otra. ¿Por qué? Porque es dinero maldecido por Dios. Dinero mal habido es dinero maldecido. Cualquier ingreso que a mí me entre, que no sea a través del cielo o que el cielo no me lo haya mandado, ya sea a través del tráfico, a través de la explotación, a través de la venta de narcóticos, a través del robo, a través del engaño, a través del fraude, a través de la evasión de impuestos, cualquier peso que entre a mi bolsa
que no haya sido venido o no haya sido dada del cielo es un dinero que, aunque yo crea que me va a solucionar temporalmente mi problema y voy a comprar un mejor coche o una mejor casa o más ropa, etcétera, etcétera, a la larga, en largo plazo, lo que he comprado y lo que he gastado se convertirá en maldición. Porque Dios promete que no se podrá disfrutar. Entonces te das cuenta que te fuiste a Cancún y te fuiste a Europa y te das cuenta que ni siquiera pudiste disfrutar ni una mañana en el sol, ni tu coche que tienes, ni lo que tienes. Hay más problemas en tu casa, más problemas en tu trabajo y lo que tienes no lo puedes disfrutar. Porque para que podamos disfrutar un día de paz y de tranquilidad necesitamos la presencia divina en nuestra vida. Y si algo hace huir la presencia divina en nuestra vida es la avaricia, la ambición, la explotación de los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento más grande de la Biblia. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se resumen la ley y los profetas. ¿Cómo puedo decir que yo amo a mi prójimo cuando estoy tratando de explotar a mi prójimo y de sacarle raja a mi prójimo, como decimos en México, para velar por los intereses, lo que él me pueda a mí dar y no en la forma en la que yo lo pueda bendecir? Dice el versículo 5 de Santiago 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Esto es el pan nuestro de cada día de la historia del ser humano. De qué forma la mayor parte de los seres humanos han vivido para explotar a sus semejantes. Ahora, vayamos a Zacarías 5 y va a ser el centro en esta noche de esta conferencia y de este estudio teológico profético que vamos a hacer, escatológico precioso. Porque si existe alguna profecía en la Biblia acerca de este futuro centro comercial que se va a convertir Irak y que va a tener su ubicación geográfica en Irak, es Zacarías 5, del 5 al 11. Zacarías 5, versículos del 5 al 11. Vamos a dar lectura a este pasaje, Zacarías 5, del 5 al 11, y vamos a examinarlo versículo por versículo, palabra por palabra. Y van a ver ustedes de qué forma tan maravillosa y tan clara la Biblia nos confirmó antes de Juan de qué forma se convertiría Irak en el centro del comercio mundial. Dice Zacarías 5 del 5 al 11, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa, ¿en dónde? En tierra de Sinar. Acuérdense que Babilonia en la Biblia, el lugar geográfico de Babilonia, desde el libro del Génesis, se le conoce como la tierra de Sinar y la tierra de los caldeos. Siempre que ustedes vean en la Biblia, en la tierra de los caldeos o en la tierra de Sinar, se refiere siempre, sin ninguna excepción, a Babilonia o al área donde se encuentra actualmente Irak. Será edificada casa en la tierra de Sinar y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Veamos en primer lugar las 5 claves que existen en esta profecía para pasar después, posteriormente, a desarrollarlas
una por una. Número uno, un efa es visto saliendo, o sea, yéndose a un determinado lugar. Ahorita vamos a explicar lo que es un efa. Dos, el efa es tapado con plomo, en una caja de plomo. Tres, una mujer está sentada sobre este efa, que está dentro de una caja de plomo. Cuatro, dos mujeres con alas de cigüeña levantan el efa con la mujer dentro de la caja de plomo. Y cinco, el efa es llevado a la tierra de Sinar, o sea, a Babilonia, a donde se le va a edificar una casa a el efa, que está cubierto actualmente con el plomo. Veamos cada uno de estos puntos detenida y detalladamente. Número uno, el efa es visto saliendo. Esta es la primera parte de la visión que tiene Zacarías. El efa era la medida más grande en el Antiguo Testamento y era aproximadamente o comprendía 10 galones, o sea, como 40 litros. Cada efa comprendía 40 litros y se usaba para medir la harina y la cebada. Era un símbolo en el Antiguo Testamento para el comercio o para la economía, el efa. Aquí es retratado, dice el versículo 6, ¿qué es esto? Y dijo, un efa. Y entonces el efa se retrata o se simboliza y se le llama la iniquidad. Aquí vemos que el comercio es retratado como la iniquidad de toda la tierra. La palabra iniquidad en el hebreo es la palabra ayin, A-Y, y latina, N, y significa reflejo, resemblanza, la faz o el ojo. O sea, aquí el Espíritu Santo nos muestra que el comercio en el futuro reflejará la maldad o la iniquidad del corazón humano al convertir a los seres humanos en objetos. Esto es lo que estamos viendo exactamente en Apocalipsis 18. Aquí se está mostrando que el comercio se le llama la iniquidad. Y se le llama la iniquidad porque, como lo vamos a ver, es futuro esta profecía, se va a convertir en el objeto más importante de la gente, hacer dinero. Llegar a tener eso, no importa si robo, si mato, si vendo mi alma, pero yo quiero tener dinero. La Biblia dice que se dirige la humanidad hasta el comercio de los seres humanos. Número 2. El efa, dice la Biblia en el versículo 7, estaba dentro de una caja tapada con plomo. Y vemos que hay una mujer dentro o arriba del efa, lo que nos habla que esta mujer se le llama en el versículo 8 la maldad. Esta maldad, esta mujer sentada arriba del efa, ¿de qué nos habla? Que esta mujer, o sea, la maldad, está controlando y dominando el comercio. En el libro de Apocalipsis encontramos a una mujer llamada la ramera, Babilonia, la madre de las abominaciones, sentada ¿sobre quién? Sobre una bestia. Ya lo vimos hace como 3 o 4 clases. ¿Qué significa esto? Que la mujer, que simboliza la religiosidad y la prostitución de la religión en los últimos tiempos, gobernará a la bestia. Al estar sentada arriba, significa que la está gobernando. Un jinete es el que domina al caballo. La está gobernando y la bestia es el sistema político del anticristo. La religión en los futuros días controlará la política del anticristo. Habrá una fusión, un amalgamiento simbiótico, que es una asociación ilícita entre la política y la religión, y cuando el anticristo use a la mujer, después lo vimos, se deshará de ella y la quemará totalmente. Y la política siempre ha usado la religión para su propósito, y una vez que la religión le rinde frutos a la política no le paga a nadie ni le agradece nada a nadie, porque este es el mundo de la ambición y del poder de los seres humanos. La mujer, dice la Biblia, aquí en el versículo 8 de Zacarías 5, simboliza la maldad. Él dijo, esta es la maldad. Esta palabra maldad es la palabra hebrea rizha.
R-I-S-H-A-H, Rishá, y significa malignidad, mal moral, impiedad y perversión. Esta mujer, simbolizando la maldad, está retratada como que está atrapada dentro de la caja de plomo. ¿Qué es el plomo? Es un material que impide actualmente, hasta en el siglo XX lo comprendemos, algo que los rayos X no penetran, es el plomo. Entonces vemos que está atrapado el comercio y esta mujer arriba del efa, cubierta por una tapa de plomo que no se le permite salir. Y esto simboliza que la maldad está siendo detenida, está siendo impedida actualmente hasta el tiempo en el que sea colocada en Irak, en una base, lo vamos a ver al final, y ahí Dios entonces destapará esto y la maldad o la mujer saldrá y se desbocará el mundo en la impiedad y en la perversión más grande que jamás la historia ha conocido. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús nos dijo que nosotros éramos qué cosa? La sal del mundo y la sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito y la función de la sal? La sal es aséptica, no es antiséptica. O sea, la sal, si tú le pones a un pedazo de carne sal, la carne te va a durar un poco más de tiempo. Pero si la carne se echa a perder, aunque le pongas sal, ya no sirve para nada. Entonces, cuando Jesús dijo que nosotros éramos la sal del mundo, está diciéndonos que mientras la iglesia esté aquí en el mundo, de alguna forma estamos impidiendo con nuestro testimonio, con nuestra santidad, con la predicación de la palabra, al decir, eso no es cierto, la Biblia dice esto, estamos impidiendo que las fuerzas demoníacas se desborden como podrían desbordarse. ¿Se acuerdan la clase pasada que dijimos que en Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Abraham, si encuentras 50 justos, no destruyó Sodoma y Gomorra? Y Abraham le dijo, 40, Abraham. Y Señor, si encuentro 30, por 30 no la destruyo. Señor, y se bajó hasta 10 y dijo Dios, Abraham, encuéntrame 10 y no destruyo a Sodoma. O sea, que Dios nos dice aquí que destruyó a Sodoma y Gomorra, no tanto por la perversión de los homosexuales, sino que Dios destruye a Sodoma porque no había justos que intercedieran por ella. Lo vimos el domingo, en el libro de los Números. Dios va a destruir tal vez tu familia o tu casa, o una iglesia o una ciudad, y uno de nosotros es suficiente, de acuerdo a Ezequiel 22, que se ponga en la brecha y haga intercesión. Padre, deténlo, te pido por mis padres, te pido por mis hermanos, te pido por mi iglesia. Un solo cristiano que se ponga en la brecha y haga vallado, Dios detiene su juicio. Es el poder de la oración. Pongan una marca en Zacarías y vamos rápido, regresamos a Zacarías, vamos a segunda de Tesalonicenses, a corroborar esta misma verdad. ¿Cuándo Dios va a quitar el tapón para que la maldad se proyecte y el comercio se convierta en la iniquidad y en la destrucción del mundo entero? Dice en segunda de Tesalonicenses, versículo 3 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3 en adelante. Capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la manifestación de Cristo, que vendrá después, o sea, antes de la venida de Cristo, se va a manifestar, ¿qué cosa? La apostasía, que es el apartamiento de la verdad de los muchos que se decían cristianos, y además la manifestación del anticristo. El cual se opone, está hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
¿Qué está deteniendo la manifestación que se desborde la maldad? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente otra vez se vuelve a usar, lo detiene. En la profecía y en la visión de Zacarías, la maldad está atrapada arriba del comercio en una caja de plomo. ¿A dónde la llevan? A la tierra de Sinar. ¿Para qué? Para que le sea edificada casa y a su tiempo la pongan sobre su base. Cuando ahí llega el tiempo en que el anticristo llegue a Irak y se convierta en el último dictador y tenga sus oficinas centrales en Irak y en Europa, ahí Dios le quitará la tapa a la caja de plomo y se manifestará la maldad en toda su expresión en el mundo entero. ¿Quieren ver ustedes esta maldad? Vayamos a Apocalipsis 9. Ahí ya no vamos a estar nosotros los cristianos. Apocalipsis 9, que ya lo estudiamos también, y vean ustedes algunos botones de muestra del desbordamiento final de la maldad en el mundo. Dice en Apocalipsis 9, versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y en el versículo 20 y 21 dice, y los otros hombres, aquí ya estamos en las trompetas, aquí ya la iglesia ya no está en las trompetas aquí en el mundo. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. O sea, en este último desbordamiento de la maldad en el mundo, será precisamente porque ya los seres humanos ya decidieron en su corazón, no importa que haya terremotos, que el Popocatépetl se les eche encima, que haya fenómenos genéticos y perversiones genéticas con pelo de mujer y cola de escorpión volando en el mundo y atormentándolos, no importa ya el dolor que lo sufran, los hombres aquí han llegado al último grado de la gracia de Dios, de rechazar totalmente a Dios. Ni así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y miren ustedes, los pecados de los últimos tiempos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación e hurtos. Vean ustedes, el surgimiento tan grande en el mundo antes de que Cristo venga, en primer lugar, del ocultismo. Halloween, Harry Potter, cosas inocentes que parecen que son de niños. Voy a dar un mensaje sobre Halloween, yo creo que 1 o 2 domingos, pero todas estas cosas están azotando, es una magia por todos lados, hechicería, brujería, ocultismo, todo disfrazado como, ay, pues Trick and Trick en Halloween, ay, pues Harry Potter, el libro más vendido en Harry Potter por todos lados, que induce a los niños a la magia, al ocultismo, a la hechicería. Las películas a nuestro alrededor, ya casi todas están llenas de demonios que Frankenstein parece Pinocho junto con ellos. Unos demonios, unas serpientes, unas caras, unas cosas. ¿Qué cosa tiene Satanás? Infectar. Cuando tú ves una película de esas, nuestra mente, escúchenme, es una cámara fotográfica. Los niños retratan eso y se les queda en la mente esa imagen. Se van y salen del cine y se acuestan. ¿Y qué pasa? Esas imágenes entran a la mente subconsciente y comienzan a atormentarlos. Ahí me están jalando los pies en la cama. Ay, no quiero entrar a ese cuarto. Y comienzan a llenarse de diferentes temores. Porque el diablo es experto en torturar la mente humana. En causar depresiones, en causar temores, en causar infelicidad. Él es experto hasta donde tú le abras la mente al Satanás. Vemos otro pecado aquí en el versículo 20, que es la idolatría. Y en tercer lugar, la violencia en los homicidios. Habrá más crímenes y más crímenes. Antier, una niña de 12 años mató en Dallas, Texas, a su mamá, porque no la dejó en una fiesta. Se levantó la niña, agarró una pistola y ahí dormía su mamá, le dio un balazo en la cabeza, de 12 años de edad, en Dallas, hace 3 días. Ya, los niños ahora son los asesinos del siglo XXI.
Y vemos también, ¿verdad?, en el versículo 21, la inmoralidad, ocultismo, idolatría, crímenes e inmoralidad. Serán los 4 pecados de los últimos tiempos. ¿Quién puede ahorita sorprenderse de que pasen homosexuales en Guadalajara, aquí por Reforma, gritándole a la gente, queremos nuestros derechos, reconózcanos, está muy bien, pero no semi-encuerados, no vestidos como mujeres, como personas que están lastimando la conciencia de los niños, que pasan por ellos y ven que es normal que ahí vayan besándose enfrente? ¿Cómo nosotros los cristianos se nos prohíbe una manifestación, pero se les permite a los homosexuales desfilar y a nosotros no? Se les permite llenar un estadio y a nosotros no nos dan los estadios. Vean ustedes los valores tan torcidos en que la humanidad ha caído. Regresamos entonces a Zacarías y vemos claramente que esta maldad es retratada en esta profecía dentro de una caja atrapada con plomo para manifestarse en el tiempo de Dios. Continuamos en Zacarías 5 y dice en tercer lugar que una mujer, versículo 8, estaba arriba de la masa del efa. El versículo 7 dice, y la mujer estaba sentada en medio de aquel efa. En otras palabras, la mujer, que aquí el Espíritu Santo nos dice que es la maldad, va a controlar el comercio en los últimos días. Dios está al control y vemos aquí que la maldad no va a desbordarse hasta el tiempo determinado por Dios. Una de las grandes bendiciones y consuelos que tenemos nosotros al estudiar las profecías bíblicas es que podemos apreciar en la Biblia la mano soberana de Dios, todopoderoso, controlando todas las circunstancias, todos los eventos y todos los sucesos que pasan en el mundo. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede, cómo sucede, cuándo sucede y dónde sucede. Gracias a Dios y gloria a su nombre. En cuarto lugar, vemos nosotros aquí, en cuarto lugar, que no solamente estaba sentada sobre el efa, sino que se retratan a 2 mujeres. Versículo 9, Zacarías 5:9, volando y levantando o llevándose el comercio y saliendo el comercio de un lugar y siendo transportado a otro lugar. Vamos con detenimiento. La primera clave que vimos es un efa saliendo, nada más se nos dice así, saliendo. ¿Saliendo de dónde? De un determinado lugar que la Biblia nos revela y siendo llevado con la maldad dentro a otro lugar que sí nos revela la Biblia, la tierra de Sinar, la tierra donde se encuentra ahorita Irak. Entonces, esto nos habla que el comercio se va a concentrar o se va a monopolizar tal vez en alguna ciudad de Europa y va a ser transportada cuando ya Irak haya paz, haya un gobierno, haya tranquilidad, se cambiará el centro de comercio a Irak. Ahorita imposible que esto suceda hasta que no se establezca un gobierno legítimo y que los americanos salgan y que las Naciones Unidas, ya lo vimos en la clase pasada, gobierne e imponga la paz forzosamente con un tratado con Europa para que en Irak haya paz. En Irak están dos ramas del Islam que son los sunnis, que cuando murió Mahoma eran los líderes que seguían a Mahoma, y los chiitas, que es otra rama del Islam, que son los que creen que la descendencia familiar o consanguínea de Mahoma eran los que deberían de controlar el Islam. Casi todo el mundo musulmán ahorita es suní o pertenecen a la rama suní del Islam, y los chiitas solamente se encuentran en Irak y en Irán. Entonces, todo esto va a acontecer en el tiempo de Dios. Estas mujeres son símbolos de fuerzas angelicales de la maldad, protegiendo a esta mujer que va dentro, encerrada, que es la maldad, hasta el tiempo determinado por Dios para que la maldad se desborde en el mundo entero. Y finalmente, la quinta clave en el versículo 11, este efa. Se le pregunta a dónde lo llevan y le contesta el ángel para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando Zacarías hace la pregunta, observamos que la respuesta es muy clara. Esto ocurrirá cuando esté preparada, cuando esté lista. Después del diluvio universal,
La primera manifestación de la maldad ocurrió en Babilonia. Y parece ser, ¿verdad?, que toda la historia ha ocurrido en un círculo vicioso. La primera rebelión del mundo, masiva, la primera ciudad en haber sido construida, el origen de la brujería, la astrología, la magia, la hechicería, las ciencias ocultas, es donde está ahorita Irak. Ahí tuvo inicio la civilización. Antropólogos, sociólogos, arqueólogos están de acuerdo en que ahí se inició la civilización, junto al río Tigris y Éufrates. La historia dio a esto una vuelta y la historia regresa otra vez a culminar y a terminar en la tierra de Babilonia. La primera capital del mundo fue Babilonia y la última capital del mundo será Babilonia. En los últimos tiempos, Irak se convertirá en el sistema mundial económico de la maldad, dirigida por el anticristo. Esta visión nos revela claramente que vendrá un tiempo cuando toda la concentración de las finanzas de Wall Street, de Inglaterra, de Nueva York y de Génova se transportarán y serán cambiadas a la zona donde se encuentra ahorita el país de Irak. Hermanos en Cristo, vamos a continuar el próximo martes para terminar el capítulo 18 y ver los pecados con detenimiento de Apocalipsis 18, pero es importante que en esta noche nosotros recordemos las palabras de Jesús. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. No os hagáis tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Haceos tesoros en los cielos. Invierte en el reino de Dios. Tu tacañería, tu avaricia, tu ambición es lo que va a impedir que la presencia divina en tu vida pueda guiarte a la verdad y hacerte prosperar y disfrutar lo que tienes. Si hay algo que Dios odia es precisamente esto, el amor al dinero. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 6 que es la raíz de todos los males. Y vemos la Biblia terminando y la culminación de la historia en Apocalipsis, donde el mundo, todos se desbordarán por tener dinero. El amor entre los seres humanos cada día se va a enfriar más. Los seres humanos van a comenzar a verse unos a otros como objetos y van a ver a una persona para ver en qué la uso. Voy a andar con mi novia y no va a ser si soy su pastor de mi novia, si ella es para Cristo. Voy a buscar su cuerpo primero para satisfacer mis deseos sexuales y después veré si me caso con ella, pero yo ando con ella precisamente para primero manosearla. No la veo como un alma, no la veo como una persona, como una oveja de Cristo, a la que Cristo me la ha encargado porque tal vez sea mi próxima esposa, sino la veo como un objeto. Y así se va a volver el amor en algo erótico nada más, en algo pasional, en algo físico. Y así estamos ahorita invadidos de esto para que se pierda el amor hasta su propia esposa. Y para que ya no te fijes en tu esposa, ni la cultives, ni la ames, ni la apapaches, ni la cuides, ni la consideres, sino para que la deshonres viendo a otras mujeres. Hasta que puedes tener a 4 o 5 y nunca estarás contento con nadie, porque a todas las verás como objetos. En las compañías, en los trabajos, los que tienen empleados, ya no miran a las personas más que como objetos para producir, como máquinas de trabajo. Me produces y me das de ganancias y no me importa tu humanidad, no me importa tu estado mental, si estás enfermo, si tu familia está enferma, me importa que me produzcas. No me produzcas, fuera. Hay muchos que quieren trabajo. Comenzamos a perder la humanidad, nos comenzamos a desensibilizar en nuestra humanidad. Es el cuadro de 2 de Timoteo 3. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, déspotas, implacables, sin afecto natural, con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, le dice Pablo a Timoteo. Todo esto está escrito en la Biblia, ¿con qué propósito? Para mostrarnos cómo va a terminar el mundo. Y para que si sabemos cómo va a terminar el mundo, nosotros no formemos parte de ese mundo. Porque somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó para hacer luz en medio de las tinieblas en las que vivimos.
Y el día que tú apagues tu luz en tu vida, el día que se apague la luz que Dios prendió en mi vida, entonces, ¿quién puede alumbrar a las personas de tu alrededor y de mi alrededor? Si tú no alumbras en tu trabajo, en tu escuela, con tus familias, ¿quién entonces va a alumbrar? ¿Quién les va a decir a la humanidad, este es el camino, no es el Dalai Lama, no es Buda, no es Hare Krishna, no es Nietzsche, no es Carlos Darwin? ¿Quién? Tú y yo. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, Jesús dijo, no sirve más que para ser pisoteada por los hombres y hollada por todos. Te convertirás en el hazmerreír y en la burla de tus propios familiares. Cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada más que para ser pisoteada. Nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, hasta el tiempo en que Jesús venga. Y aquí dice el Señor, vengo pronto con mi galardón para recompensarte y demostrarte que en el porvenir y en la vida que tenemos enfrente, después de la muerte, nos está esperando la corona de justicia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos exhorta, nos consuela, nos edifica, tu palabra profética. Te damos gracias, Señor, por la paciencia que tienes con tus ovejas también, con todos nosotros, y tu misericordia, que es hasta los cielos. Como lo dice tu palabra, mejor es la misericordia tuya que la misma vida. Porque no valdría la pena vivir esta vida sin tu misericordia. Padre, te damos gracias porque tú nos adviertes que tu presencia divina reposa en vasos limpios. La presencia divina no puede reposar en un vaso sucio, porque eres un Dios santo. Por tanto, dice la Biblia, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno en particular, de acuerdo a nuestras obras, condúzcanse en temor durante todos los días de vuestra peregrinación. Recuerden que di mi vida por ustedes, dice el Señor, y mi sangre en una cruz, para que fueran míos, para que fueran mi pueblo y para que yo fuera su Dios y su Padre. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Porque si tú los confiesas en esta noche, tú que nos miras por la televisión también, arrepiéntete de tu vida, de tu superficialidad, de tu mundanalidad, de la vida tan vana que llevas, sin propósito ni significado, creyendo que en esta vida lo hay todo, cuando esta vida es una apariencia nada más. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos ustedes los que en esta noche quieran venir a la cruz por primera vez y hacer la paz con Dios y comenzar a caminar con Jesucristo desde este momento hasta el día de tu muerte, ahí desde tu lugar, ustedes por televisión, donde quiera que se encuentren, di estas palabras y repite esta oración en lo más profundo de tu alma. Dile: Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de mi vida. Confieso que mi vida te ha ofendido y que necesito de tu perdón. Ahora sé que ese perdón se encuentra en la cruz, donde tu Hijo Jesús murió en mi lugar y derramó su sangre para darme esta limpieza y este perdón y la vida eterna. Señor Jesucristo, confieso que he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados y te pido que me laves con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Entra a mi vida en este instante preciso. Hoy es el día de mi decisión. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador y me des el poder de vivir para ti. Porque te lo pido y te doy las gracias, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.